tardes. Buenas tardes. Hermano Jeremías, Pastor Donald Harris, Pablo, Simón, los que están en los sumeos hoy, hasta ahora. Cuando era joven, en nuestra iglesia en los Estados Unidos, en el campo en Minnesota, apoyamos varios misioneros y uno era un misionero en Uruguay que se llamaba Ramón Popo, o Ramón Popo. Y de hecho, cuando yo tenía 19 años, ya el año anterior, el Señor había obrado en mi corazón, llamándome al ministerio. Yo respondí, entendía, ya sabía que era su voluntad para mi vida. Él predicó en nuestra iglesia una noche y preguntó y pidió a los jóvenes que estaban seguros o pensando en la obra misionera que se pusieran de pie. Esa fue la noche que lo hice público ante la iglesia. Llegamos aquí a Argentina unos cuantos años después, y temprano en la década de los 90, fuimos invitados por un pastor joven, Julio Zagarías, a predicar en su iglesia en Tristán Suárez. Y conociéndole, me enteré de que, habiendo venido de Uruguay, su mentor pastor fue el pastor Ramón Popo. Entonces el vínculo, además tenía dos hijas que tenían los nombres de dos de nuestras hijas, Sara y Elisa. Y ahora actualmente está pastoreando la iglesia Centro Bíblicos en Temperley. Él va a explicar el porqué de ese nombre de las iglesias. Y porque los misioneros, voy a tirar un poco en cuanto a eso, los misioneros que establecieron esas iglesias vinieron bajo la agencia Gospel Mission of South America, que es una agencia misionera bautista. Pero lo primero que vinieron en 1950 fueron a Chile, y por razones del gobierno militar en aquel entonces no podían nombrar a lo que hacían iglesia. Era ilegal, entonces tuvieron y optaron por usar el término centro bíblico, y por eso tiene ese nombre, para que sepan. Y ahora es pastor de la iglesia Centro Bíblico en Temperley y también se dedica a malcriar a sus nietos. Entonces, hermano, amigo de años ya, yo también, ya tengo el ministerio. Muy bien, buenas tardes. Otra vez, mi gran preocupación cada vez que voy a algún lugar a enseñar es cómo es el púlpito. ¿Es alto? ¿Cómo es? Si es ancho es mejor, pero el tema es alto. Lo importante no es que me vean, sino que puedan oír. Eso es lo más importante. Muy bien, yo quería mencionar que Dios me llamó al ministerio pastoral bajo la predicación del hermano Todd en Uruguay, predicando en la iglesia que pastoreaba el pastor Abraham Cristino en Echauri, en Montevideo. El pastor Todd predicó un mensaje que se titulaba ¿Cómo ganar Uruguay para Cristo? Y el mensaje tenía 3 puntos. Dijo que se necesitaba el poder de Dios, el poder del hombre y el poder del dinero. Luego hizo una invitación y Dios usó ese mensaje para llamarme, para prepararme para servir al Señor. Muy bien, agradezco mucho la oportunidad de compartir la escritura esta tarde, charlar un poquito acerca del ministerio en la familia. Hemos estado escuchando, y así es bueno también, desafíos para la obra del Señor, desafíos en el ministerio, pero puede ser que con todo este entusiasmo de la obra del ministerio y la significación que como varones muchas veces obtenemos de nuestro trabajo en el ministerio, se nos trastoquen un poquito las prioridades y perdamos de vista cuestiones que son muy importantes, como es la familia. Hay muchos en el ministerio que no entienden que el ministerio puede estropear y echar a perder la familia. Se oye mucho decir que la familia puede echar a perder el ministerio, pero el ministerio también puede estropear y dañar mucho a la familia, y es muy importante que tomemos nota de eso. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, y
Es un gran desafío mantener despiertos a hombres que recién han comido. Así que voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura. Así la sangre circula un poquito más. Y después pedimos al Señor su ayuda en este tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Oremos. Muchas gracias, Padre, por lo que has dispuesto para nuestras almas en estos días. Muchas gracias por lo que hemos recibido de la Escritura. Y, Señor, anhelamos realmente crecer en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu voluntad. Anhelamos que haya más cabida para la Escritura en nuestros corazones y que tu palabra forje más y más en nosotros el carácter de nuestro Señor y Salvador. Gracias ahora por poder exponernos una vez más a la Escritura. Cuando leemos tu palabra, oímos tu voz y anhelamos que nos des un corazón quieto y reverente delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Hay problemas en las familias de los pastores? Qué interesante sería poder correr la cortina de algunas ventanas y mirar, ¿no? La mayoría de la gente piensa y supone que dentro de la familia de los pastores todo es algo así como un Edén en miniatura, ¿no? Que todo está bien, pero realmente hay problemas en el seno de las familias pastorales. La vida de una pareja que sirve en el ministerio, ¿verdad? Es en muchas maneras igual a la de los demás matrimonios cristianos, pero asume y enfrenta retos distintos, retos que otros matrimonios no tienen que afrontar. Como siervos, el pastor y la esposa comparten el mismo amor por el Señor, por la iglesia, por la obra, por la gente, por el ministerio. Todo matrimonio realmente la iglesia está comprometido y obligado a apoyar el ministerio de la iglesia local. Eso es cierto. Pero la pareja matrimonial, la pareja ministerial tiene más que un simple compromiso, porque responde a un llamado. Amén. Que la mayoría de los matrimonios allí no... ese chico me pone nervioso. Hay un lugar acá, no te quedes parado. ¿Sí? ¿Querés crecer? Sí. Bueno, te entiendo, está bien. Bueno, y ese llamado implica retos muchas veces, ¿no es cierto? Retos realmente diferentes. El matrimonio que sirve en el ministerio va a tener que hacer sacrificios que ninguna otra pareja de la congregación va a tener que hacer. Son sacrificios exclusivos, diferentes, ¿verdad? Con matices realmente distintos. Así que va a haber que establecer roles bien definidos, va a haber que establecer prioridades muy claras, va a haber que aprender a hacer un buen uso del tiempo, de tal manera que podamos responder a ese llamado y mientras no descuidamos las otras áreas importantes de nuestras vidas. Uno de los grandes retos que afrontamos los matrimonios que estamos sirviendo al Señor en esa forma será encontrar el balance, el equilibrio. Ese es el gran reto. Y creo que a lo largo de conferencias y
estudios bíblicos y aún en el instituto bíblico, siendo joven, pastor nuevo que venía, misionero nuevo que venía, una de las preguntas infaltables era: ¿cómo se hace para mantener el equilibrio entre el ministerio y la familia? ¿Cómo se hace para no descuidar ni una cosa ni la otra? Y hay que establecer límites, incluir horarios de trabajo, tiempo de familia, vacaciones, días libres, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que entender que el ministerio puede poner en riesgo a la familia, eso es muy importante de tener en cuenta. ¿Y cómo podemos evitar que el ministerio ponga nuestro matrimonio y nuestra familia en peligro? Es interesante, es muy importante que meditemos acerca de eso. Mire, las presiones y las dificultades han llevado a pastores a abandonar sus familias, han llevado a pastores a abandonar el ministerio, ha llevado a esposas a abandonar las familias y ha llevado a hijos a abandonar el camino de la piedad. ¿Verdad? Las presiones y las dificultades que hay que afrontar dentro del matrimonio del pastor. Así que necesitamos ayuda. Debemos hablar, debemos abrir nuestras Biblias, debemos orar, debemos pedir consejos, debemos ser humildes, debemos estar atentos a esas evidencias de deterioro, a esas evidencias de problemas. En oportunidades hemos caído en la trampa de pensar que el pastor y su familia deben tener la apariencia de dar la apariencia de tener todos los cabos atados, ¿verdad? De tener todos los problemas resueltos, ser superados en cuanto a un montón de dificultades, que la familia pastoral está más allá de las dificultades, de los errores y de los pecados de las personas de la congregación, y eso impone una presión. Mantener esa apariencia impone una presión, ¿verdad? Que muchas veces se hace insoportable y da un fruto no deseado. Así que debemos aprender a manejar esas cosas. Hay una página web, no sé si está actualizada, pero tomé algunos datos de allí. Dice: en cierto momento las estadísticas son de los Estados Unidos. Alguien dijo: ¿por qué las estadísticas siempre son de los Estados Unidos? Bueno, porque en otros países no se hacen estadísticas de este tipo. Por eso tenemos estadísticas de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero es así. Cada mes, en un momento, 1.500 pastores dejaban el ministerio por conflictos, cansancio, agobiados o por alguna caída moral. Entre quienes no dejaban el ministerio, el 57% confesaba que lo haría si tuviese otro lugar donde ir u otra forma de ganarse la vida. En cuanto a las esposas de pastores, el 45% de ellas alertaban del gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto a sus familias. Las relaciones interpersonales también se veían afectadas por el ministerio pastoral. Un 25% de las esposas indicó que la agenda de sus esposos era una fuente de conflicto y afectaba negativamente a sus familias. Por otra parte, el 90% de los pastores trabajaban más de 50 horas a la semana y aún así no menguaba la presión que cada uno de ellos sentía, porque el trabajo nunca está terminado y siempre se esperaba más de ellos. Además, el 94% de los pastores sentía sobre sus fuertes presiones, su corazón fuertes presiones por la exigencia de tener una familia perfecta. Y hay que sumar a esto el hecho de que la gran mayoría de los pastores no sabían dónde buscar ayuda para sus dificultades personales, matrimoniales o familiares. Una de las grandes necesidades, desde mi punto de vista no es dogmático, que tenemos son de pastor de pastores. Alguien que cuide a los pastores, ¿verdad? Alguien que se preocupe por ellos y por su familia. Vamos a considerar en esta oportunidad rápidamente una escena de la vida matrimonial y familiar de Abraham y Sara, que acabamos de leer recién, seguramente escena conocida por nosotros, y vamos a extraer de esta escena algunos principios bíblicos que tienen que ver con nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar, y vamos a intentar, con la ayuda del Señor, aplicarlos a situaciones específicas en nuestras familias. En primer lugar, tomemos nota de la escena bíblica y sus detalles. Ahí lo tenemos en Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, la escena bíblica y sus detalles. No hay ninguna duda, hermanos, que lo que leemos acá es absolutamente sorprendente, por no decir desconcertante, ¿verdad? La escena que tenemos aquí en Génesis capítulo 12. Por un lado, humanamente hablando,
vemos a un hombre preocupado por el bienestar de su familia, ¿verdad? Si no encontramos comida acá, la vamos a buscar en otro lado. Esa es la situación planteada para aquella familia, para aquel hogar, para aquel hombre. No hay comida, vamos a tener que encontrarla en alguna parte. En segundo lugar, vemos a un justo, ¿verdad? No vamos a entrar en discusiones dónde se convirtió Abraham, si en Génesis 15, si antes, donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Bueno, vamos a decir que este hombre justo, llamado por Dios, vemos a un hombre llamado por Dios que no consulta a Dios. Al menos no tenemos indicios de eso en el relato en cuanto a cuál es la mejor dirección a tomar. Dios le había aparecido, lo había llamado y lo había prometido guardarlo y guiarlo. Y aquí Abraham en apariencia se olvida de ese compromiso que Dios había tomado con él, ¿verdad? Y en tercer lugar vemos a un esposo que expone innecesaria e insensiblemente a su esposa a peligros que podrían dañarla seriamente. Un hombre preocupado por una necesidad de la familia, un justo que no consulta a Dios en cuanto a cuál es la mejor decisión que tomar, y un esposo que en una forma innecesaria e insensible expone a su esposa a peligros que la podrían dañar seriamente. Y lo más desconcertante de todo es que la motivación de Abraham fue salvar su pellejo. Perder las cosas no importaba, pero perder la vida jamás. ¿Verdad? Eso es lo más desconcertante. Eso es lo que motivó a la actitud de Abraham. Entonces, de frente al hambre, Abraham eligió tomar su séquito de personas, ovejas y vacas y descender a Egipto para morar allá. La Biblia es clara en cuanto a la razón, ¿verdad? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. La razón del movimiento, la razón de la migración, tiene que ver, como muchas personas a lo largo de la historia del mundo lo han hecho, el hambre, la necesidad económica, la falta de trabajo, la falta de sustento. Esa fue la razón por la cual Abraham se movió desde Canaán a Egipto. Evidentemente, Abraham había oído que en Egipto había bastante comida. Dicen los que saben que la palabra morar en el versículo 10 significa permanecer como extranjero, ¿verdad? Esa es la idea. Abraham iba a moverse a Egipto para permanecer ahí como extranjero. Parece que a pesar de esa decisión equivocada, no había perdido la conciencia de que él había sido llamado a otro lugar. Pero la salvedad la daba la circunstancia que él tenía que atravesar, ¿verdad? Sara y él vivirían como residentes temporales en Egipto, sin familia, sin lazos de sangre, sin los derechos de los ciudadanos naturales de Egipto a tener protección de su gobierno. ¿Es cierto? Era complicado moverse en ese tiempo de un país a otro sin tener algo que lo identifique con esa nación. Lo exponía a peligros realmente importantes. Ahora, esas circunstancias deberían haber causado que el patriarca hiciera una pausa y buscara la guía del Señor en cuanto a cuál camino debía tomar. Había dos opciones: quedarse en Canaán y hacer un ejercicio de la fe, ¿verdad? Haciéndose firmemente de lo que Dios había prometido. Esta tierra te la voy a dar, te voy a dar una descendencia, y en esa promesa estaba todo el compromiso de sustento, de cuidado, de protección, de todo lo que Abraham podría necesitar. Esa era una opción. Y la segunda posibilidad era dejar Canaán e ir a Egipto. Por supuesto, si lo pensamos fríamente, cualquiera de las dos opciones podía implicar muerte. Si se quedaban en Canaán, no había de comer, podrían morir de hambre. Si descendían a Egipto, había comida, pero también podrían morir por los peligros que podría implicar vivir en una tierra extraña. Lamentablemente, nosotros no encontramos ninguna indicación de que Abraham haya consultado sobre ese asunto al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Tú me has traído hasta acá. Yo no vine hasta acá porque recibí un folleto turístico y me enteré que en Canaán se pasa de 10. Fuiste tú que fuiste a Ur, me llamaste, me dijiste, sígueme, te voy a llevar a una tierra que yo no sabía ni cuál era, me trajiste hasta acá y me asegurás que esta tierra será para mí, para mis descendientes. Entonces ahora estoy acá donde tú querías que estuviera, no tengo que comer, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que debía haber hecho, ¿verdad? Colocar el problema donde
donde correspondía, ¿no es cierto? 1 Pedro 5:7 todavía no se había escrito, pero es verdad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 55:22 tampoco, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Eso no estaba escrito, pero era una verdad inalterable, porque esas promesas tienen raíz en el carácter de Dios. Entonces Abraham fue llamado ahí, y ahí se tenía que quedar. Era lo que correspondía realmente, pero no hay ninguna indicación de que Abraham le hubiera preguntado a Dios cuál era su voluntad en cuanto a esta situación. Así que decidió descender, ¿verdad? Puede que simplemente haya decidido por su cuenta dejar la tierra que Dios había prometido a sus descendientes y ver cómo se podía mantener el estómago lleno y la vida sana. Ese era el desafío, ¿no? Así que a medida que la compañía estaba para entrar en Egipto, el patriarca le advirtió a Sarai, su mujer, que ella, siendo una mujer de hermoso aspecto, sería notada por los egipcios. Eso es lo que dice el versículo 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. La palabra ahora me pone nervioso, ¿verdad? Dice, ahora, recién ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo no te diste cuenta antes? ¿Dónde estaba? ¿Qué estabas haciendo? ¿A quién estabas mirando? Ahora te das cuenta que soy. No me atrevería nunca a decirle eso a mi esposa después de 30 años. Ahora, menos mal que Andrés me entiende, porque después le cuenta a la abuela. Pero ahora me doy cuenta que sos hermosa. Era para darle un buen sopapo, ¿no es cierto? Pero así fue como Abraham se expresó con Sarai. Dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Qué mente la de Abraham, ¿no? Cómo se hizo toda la película. Y lo peor es que la película resultó cierta. Él dijo, te van a ver, van a quedar impactados con vos, y van a querer tomarte como mujer. Dicho y hecho. Así fue. Apenas entró, yo me imagino la caravana, los egipcios cuchicheando entre ellos. Sarai estaba bigote para arriba. Era tal como Abraham sospechaba, ¿verdad? Así fue. Enseguida, no solamente lo supieron los hombres que pasaron ahí por la caravana, pero enseguida también lo supo el faraón. Dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de faraón y la alabaron delante de él. Abraham entonces, ante esa posibilidad, ¿no es cierto? Esa posibilidad de que los egipcios quedaran obnubilados con la belleza de Sarai y que se quisieran apropiar de ella, se iban a tener que deshacer de él si sabían que era el esposo. En aquellas naciones los códigos éticos y morales no contaban. Uno podía tomar lo que quería sin problema, más cuando era un extranjero, no contaba con la autoridad o con la protección oficial, la protección del Estado, así que lo que uno quería lo tomaba y aguantarse y nada más. Así que Abraham sabía que su vida corría peligro a causa de la belleza de Sara. Así que le hizo una propuesta, ¿verdad? Que la leemos ahí. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, porque cuando te vean y vean que eres hermosa, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Pero tú hazme un favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Esas formas pronominales, me y mi, son vergonzosas. Son vergonzosas para que me vaya bien a mí por causa de ti. Y viva mi alma, dice, por causa de ti. Y uno dice, ¿y Sara? Sara que la parta un brazo. Sara que pase lo que pase, se haga cargo. Terrible, vergonzoso. Nombre del talante de Abraham. Pero eso es lo que él está expresando aquí, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos que Sarai era la esposa de Abraham, también era su media hermana, tenían el mismo padre, pero de diferentes madres.
¿verdad? Pero realmente era la esposa, esa era la verdad. Era su esposa, era con quien había contraído matrimonio. Hermanos, nosotros idealizamos tanto a los personajes de la Escritura que nos sorprende ver que Abraham está más preocupado por su propio bienestar que por la seguridad de su esposa. ¿Verdad? Nosotros pensamos en Abraham como pensamos en tantos otros, pero acá lo vemos actuando como actuaríamos nosotros, y ojalá que nunca lo hagamos en esa forma tan evidente, ¿no? Pero él está más preocupado por su propio bienestar que por la protección de su mujer, y la razón por la cual trató de ocultar su relación de los egipcios era su propio bienestar. Fíjense, él no le importó, no mostró ninguna preocupación de que su mujer fuera llevada a la cama de otro hombre. No le importó, o que pudiera ser objeto de abuso. Ni siquiera pensó si Sara tenía la fe suficiente y la determinación suficiente como para decir no a las cosas a las cuales podría estar expuesta. Él no pensó si Sara tenía esa calidad, esa virtud para poder sobrevivir a aquella situación. Además, no leemos de Abraham pidiéndole al Señor que lo protegiera contra los que podrían tratar de hacerle daño en esa tierra extranjera. Así que evidentemente determinó mentir acerca de su mujer, sosteniendo que su única preocupación por ella era la de un hermano por una hermana. Y pensó que quizás insistir en que era el hermano ahuyentaría a todos los buitres de Egipto que andarían alrededor de Sarai, ¿verdad? Pero sería más fácil deshacerse de un hermano que de un marido. Así que mejor digamos que eres mi hermana. Hay muchos que tratan de mitigar las acciones de Abraham con la conjetura de que lo que realmente esperaba es lo que acabo de decir, que alegando ser el hermano de Sarai, eso alcanzaría para desalentar a los pretendientes masculinos que pudieran aparecer por allí, ¿no es cierto? La cuestión es que el relato nos indica claramente que Abraham actuó de manera cobarde, persuadiendo a su mujer a mentir en cuanto a su relación con el fin de salvarse de los que podrían tratar de darle. Esa es la verdad de la milanesa. Esa es la realidad. Eso es como actuó este hombre. Así que cuando Abraham entró en Egipto, tal como había temido, ya lo dijimos, los egipcios vieron que Sarai era hermosa en gran manera, los príncipes de Faraón también observaron la belleza de Sara y pasaron esa información al rey, y como resultado fue llevada a la casa de Faraón. Fíjense que el texto no nos dice nada de la reacción de Sarai a la petición de Abraham. No dice nada. Absolutamente nada, si ella protestó, si ella le rogó, si se tiró al piso y dijo, por favor, no, no dice nada la Biblia, que ella respondiera de alguna manera. ¿Qué pensó de ese ardid engañoso? ¿Lo aprobó y voluntariamente cooperó cuando los funcionarios egipcios la llevaron al harén del rey? Su silencio nos hace pensar que ella accedió a cooperar. Lo vemos después, que parece que habían hecho un pacto o algo así, con el fin de salvar la vida de su marido. Sin embargo, conociendo a mi esposa, y seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que conocen a sus esposas, ella seguramente se sintió usada e impotente. Sintió que no tenía ningún valor para su marido. Absolutamente ningún valor. Sin lugar a dudas, ella debe haber sentido repulsión interior ante la posibilidad de ser violada o usada por otros hombres. ¿No es cierto? Y como sabemos, Dios intervino, y gracias a Dios, Dios interviene muchas veces para sacarnos de las locuras que nosotros cometemos, e intervino milagrosamente para que Faraón se diera cuenta que estaba cometiendo un gran mal porque estaba tomando la mujer de otro hombre. Así que, enojado por el engaño y la humillación, él declaró a Abraham persona no grata, lo deportó, lo echó de Egipto, lo acompañó hasta la frontera, le dieron un empujoncito y no vuelva por acá, Señor, nunca más. Y se fueron. Ahora, esa es la historia bíblica y los detalles. Miremos rápidamente el principio bíblico y su aplicación. La pregunta es, en tu matrimonio, ¿quién da la vida por quién? Esa es la aplicación. En tu matrimonio, en mi matrimonio, ¿quién pone la vida por el otro? ¿Quién es? ¿Quién pone la vida por el otro? Lo primero que
queremos destacar y enfatizar es que en lugar de estar dispuesto Abraham a poner la vida por su esposa, ella tuvo que estar dispuesta a poner su vida por él. Eso es el gran principio, la gran verdad que se resalta en este texto, ¿verdad? Por lo general es la esposa quien tiene que hacer mayores sacrificios. ¿Cuántas cosas les pedimos a nuestras esposas? Por el ministerio, por la iglesia, por el testimonio, por los hermanos. ¿Cuántas cosas? ¿A cuántas cosas les imponemos, verdad? Y siempre es en bien del ministerio. Y es ella la que tiene que hacer los sacrificios. Y es ella la que tiene que pasar por alto ciertas cosas. Y es ella la que tiene que estar dispuesta a esto, aquello y lo otro. Algo totalmente opuesto a lo que nos enseñan las Escrituras. Y por supuesto, todo lo opuesto al ejemplo que tenemos en Cristo. Ustedes conocen los pasajes en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Efesios 25, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá Abraham entregó a su mujer a los leones en Egipto. Pero la Biblia dice que nosotros, como Cristo hace con la iglesia, debemos entregarnos por el bienestar espiritual, físico y emocional de nuestra esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto es un asunto importante en la vida y la actitud del pastor como esposo. La Biblia declara que un hombre no está calificado para el ministerio si él no está llevando a cabo un ministerio efectivo primeramente para con su esposa. Yo no sé cómo hacen ustedes, y simplemente lo comento así, sé cómo lo hacemos nosotros, sus preguntas de ordenación. Tenemos a un estudiante 4 años en el instituto y aprende todas las doctrinas de pe a pa y después le preguntamos de las doctrinas. ¿Verdad? Quizás escuchándolo predicar en 3 o 4 oportunidades, ya sabemos cómo es la posición doctrinal, pero preguntamos y indagamos cómo es en casa, cómo son con los vecinos, cómo es la esposa, qué piensan los hijos. Eso importa mucho, muchísimo. Porque alguien que podría quedar absolutamente descalificado por la manera que lleva adelante sus roles o su trabajo en el matrimonio. Aparte, hermanos, piensen eso. De hecho, el ministerio que consiste en lavar con la palabra, animar, enseñar y discipular a la esposa, es lo que prepara y entrena al esposo para llevar adelante su ministerio en la iglesia. No debemos olvidar eso. El hogar es el lugar del entrenamiento. Es el gimnasio donde desarrollamos, ejercitamos y fortalecemos las virtudes que vamos a necesitar manifestar en el ministerio pastoral. ¿Dónde aprendemos mejor a tratar con pecadores que en casa? Perdón, digo muy fuerte. ¿Pero dónde? ¿Dónde estamos ahí frente a frente con el poder del pecado? ¿Verdad? En la vida de nuestra esposa, en nuestra propia vida, en la vida de nuestros hijos. Donde aprendemos la compasión, la benignidad, el perdón, la humildad, la confesión. Donde aprendemos los modales del amor de 1 Corintios 13, que luego vamos a tener que ir a la iglesia y desarrollar con aquello a lo que nosotros servimos. ¿En el instituto bíblico aprendemos eso? No. En casa. Las respuestas al pecado de otros y nuestras respuestas a nuestros propios pecados, que es lo que vamos a estar haciendo siempre en el ministerio, lo aprendemos en casa. Y si no sabemos responder adecuadamente a los pecados de los que viven en nuestra casa, y si no sabemos responder adecuadamente a las manifestaciones del pecado que surgen de nosotros en la vida, en nuestro hogar, difícilmente vayamos a poder hacerlo después. Cuando venga la hermana fulana y el hermano fulano, que ya sabemos cómo son, y bueno. ¿Dónde vamos a aprender eso? Es en casa. Absolutamente. Es el campo de entrenamiento para el ejercicio de las virtudes cristianas. Miren lo que dice Hebreos
Yo tengo que volver a ese versículo varias veces y es verdad, no es algo que uno dice porque queda bien, pero Hebreos capítulo 5, ¿cómo estamos? ¿Y? O sea, 13 minutos, más o menos. Bien. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Miren el versículo 2 y 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo debo ser? Paciente con los ignorantes y extraviados. No porque sepa más, no porque tenga la preparación, porque tenga el llamado, papín papú, nada de eso, sino por mi propia debilidad. Y en ningún lugar queda más evidente mi debilidad que en mi hogar. Y en ningún lugar necesito un ejercicio más poderoso y efectivo y continuo de paciencia que en mi hogar. Ahí es donde aprendo a ministrar a mis hermanos en la iglesia. Así que si yo no sé ministrar a mi esposa y responder adecuadamente a las evidencias de su pecado y no sé responder adecuadamente a las evidencias de mi pecado, difícilmente podré hacerlo después. Eso es sumamente importante. El asunto práctico acá, volviendo a nuestra escena en Génesis, es que nosotros como esposos debemos saber proteger a nuestras esposas de peligros que pongan en jaque su fortaleza y su vigor en todo sentido. Por eso la pregunta, en tu hogar, ¿quién pone la vida por quién? ¿Quién pone la vida por quién? Nosotros debemos proteger a nuestras esposas del agotamiento físico. ¿Verdad? No nos damos cuenta, pero en oportunidades nosotros llevamos a nuestras esposas a límites o a exigencias físicas insoportables. Muchas veces hacemos eso. Y son tan santas, pobrecitas, van a matarse ahora sí, que todo lo toleran, ¿no? Piensen conmigo, sobrecargas de actividades suyas y en conjunto, tareas domésticas, responsabilidades de discipulado y visitación, exigencias sexuales, la ignorancia de sus días especiales, la atención y el cuidado de los hijos, la administración del hogar. Todas esas cosas imponen sobre nuestras esposas una carga, una demanda que implica una cantidad impresionante de energía. ¿Verdad? Que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y si no propiciamos actividades, oportunidades de descanso y de renovación, se van a quebrar. Y va a ser muy difícil contar con ellas y lograr que después vos muestren entusiasmo acompañándonos. Déjeme decirle algo, pero arrastrar a una esposa agotada es peor que pastorear una iglesia. Demanda más esfuerzo. Y deberíamos dejar todo lo demás para hacer eso. Todo lo demás. Tenemos que tener cuidado. También debemos proteger a la esposa del agotamiento emocional. Eso implica en muchas oportunidades exponerlas y dejarlas solas, enfrentando tensiones que tienen que ver con nosotros, con los hijos, con otras personas y con las situaciones. A veces las esposas son sometidas a tensión emocional por la poca disponibilidad económica, por el alabar a otras mujeres de parte nuestra delante de ellos. Como dicen los argentinos, mi amá, ¿verdad? Ojo con elogiar demasiado a sus madres delante de sus esposas. Cuidadito. Ella es primero. Dejar conflictos sin resolver, no afirmarlas en su valor, ignorar sus aportes dándolos por descontado, permitir que otras personas las maltraten, permitir que los hijos les falten el respeto, exigirles entender y aceptar cosas que pueden resolverse, no atender a sus reclamos indirectos, rechazar sus consejos y puntos de vista, someterla a las expectativas erróneas de la iglesia. Todo eso contribuye al cansancio. Hermanos,
nuestros hermanos en la iglesia piensan que nuestra esposa es la ayuda idónea de la iglesia. Y en realidad es la ayuda idónea mía. Solamente. Nada más. Así que tenemos que tener cuidado. Todas esas cosas agotan a las esposas emocionalmente, las hacen sentir utilitarias, descartables, de segunda, les hacen dudar del amor de su marido, les predisponen contra su marido, quien después sube al púlpito y predica. ¿Sabe que uno de las armas y de los objetivos del diablo es alejar el corazón de su esposa del suyo? ¿Para qué? Para que cuando usted suba al púlpito y predique, a ella no le aproveche su ministerio. ¿Le pregunta a usted a su esposa si a ella le aprovecha su ministerio? ¿Le aprovecha si es edificada por la Escritura cuando usted la expone? Nosotros tomamos nota de que sí, que le gusta como predico, de fan número uno, pero es verdad. Yo sé cómo es. Hay que tener cuidado. El diablo va a buscar alejar el corazón de ella de usted y no va entonces ella a recibir provecho de su ministerio. Ojo, porque el diablo también busca alejar su corazón de la iglesia y el diablo también busca alejar el corazón de sus hijos de usted. Para que cuando usted se pare y predique, sus hijos no escuchen. Por su indiferencia, por su dureza, por su hipocresía, por lo que sea, no van a querer escuchar. Y van a venir al culto y se van a ir, no se van a ir igual, se van a ir con el corazón más endurecido hacia el culto. Hay que estar muy atentos a eso. Y también debemos protegerlas del agotamiento espiritual. Hermanos, la vida no consiste solo en cosas que hacemos, sino más bien consiste en lo que somos y en lo que somos como resultado de nuestro andar con el Señor. Por eso debemos estar atentos a las actitudes y reclamos velados de nuestras esposas que nos indican que están perdiendo el ánimo. Hermanos, nuestras esposas nos mandan mensajes. Cuando yo veo, y bueno, ustedes no van a contar nada de lo que estamos diciendo acá, Gabriela ya sabe eso, pero cuando se empiezan a caer las ollas y las alacenas se cierran con fuerza, hay una señal de que algo, ella va como un torbellino. Entonces digo, a ver, ¿qué habré hecho? ¿Qué será que no me dije? Está mandando señales. Generalmente nosotros tenemos los sensores desconectados y no nos damos cuenta. Tenemos que pedir al Señor discernimiento porque está pidiendo ayuda. Usted piensa que se ha propuesto hacerle la vida imposible a usted, pero le está pidiendo ayuda con esas señales. Y hay que saber decodificarlas. ¿Qué trabajo? Yo creo que las esposas piensan que nosotros tenemos el don de adivinación. ¿No? Le dicen, ¿qué te pasa? ¿Y por qué me preguntas? ¿No te das cuenta? No. No preguntaría para que me hables así. No preguntaría. ¿No? Pero no tenemos ese sensor, ese decodificador. Así que tenemos que aprender y conocerlas, estudiarlas. ¿Verdad? Y captar esas señales. Los pecados femeninos favoritos están al acecho y tenemos que estar atentos a las manifestaciones de ellas para ayudar a nuestras esposas a hacerlos morir. Yo creo que hay pecados favoritos de las mujeres y pecados favoritos de los hombres. Algunos de los pecados que aparecen más en la naturaleza femenina es el descontento. ¿Verdad? El descontento es no estar conforme con lo que se dispone y se puede disfrutar. Esta cocina que... ¿no? Y va y no tengo nada para poner, está cayendo entonces. No tengo nada, es descontento, porque ve que fulana mecana sotana tiene y yo no tengo. Eso es un problema muy serio en las mujeres. Nosotros como esposos tenemos que proteger a nuestras esposas de esos pecados, lavarlas con la Escritura, ayudarlas a reconocerlo. No le prediquen, ella predica en el público. Ella no quiere un pastor ella en casa, quiere un esposo. Así que con cuidado. También la amargura es un pecado favorito de las esposas.
¿verdad? El peligro de permitir que el rencor o el enojo se afiancen en el corazón. A veces con otras personas de la congregación que le va a impedir después acercarse, ministrarlas, tener comunión, tener libertad. Mucho cuidado, tenemos que estar atentos a eso. Y la idolatría, ¿verdad? Buscar la satisfacción y la realización en otra cosa o persona que no sea Dios mismo. Por ejemplo, los hijos. ¿Cuántas mujeres hablan de mis hijos? ¿Ah, los hiciste sola? No, son nuestros. No son de tuyos, son nuestros. Pero las mujeres hablan así, ¿no? Yo por mis hijos lo que sé. Eso es idolatría. Algo está fallando en el matrimonio y en la vida espiritual que no encuentra satisfacción en Dios y está buscándola en otra cosa. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. No podemos dejar que expuestas a ese peligro y a ese asunto, ¿verdad? Creo que en los varones vamos por la pereza, por la ira, por la lujuria. Esas son cosas que aparecen muy seguido en la naturaleza masculina, ¿verdad? Pero en todo esto, los maridos debemos estar atentos y saber que la mayor tentación que enfrentamos en cuanto a estas cosas, por un lado, es ignorarlas. Muchas veces nosotros vemos los problemas de nuestra esposa, vemos aquellas áreas donde necesitan ayuda y decidimos hacer como que no pasa nada. Las ignoramos. O de lo contrario, vemos lo que pasa, pero les obligamos a seguir actuando a pesar de que están mal. No, vas a ir conmigo a visitar porque sos mi esposa y soy la esposa del pastor. A mí no me importa que estés enojada con que él no me interesa. Vamos. Es ignorarlo o forzarlas a andar igual, aunque están sufriendo por alguna razón. Es interesante, 1 Pedro 3:7, ya estoy llegando. 1 Pedro 3:7, por favor, vayan conmigo ahí. No pida perdón, pero Bueno, no. Acá hay cocodrilos y se abren. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos leen por primera vez este versículo hoy? Y déjenme decirles que la mayoría de nosotros leemos sin comprensión. Porque viene algún matrimonio con problemas a nosotros y ¿qué le decimos? Oren más, hermanos. Oren y van a ver que... ¿Eso es lo que dice acá? No. Acá dice, arregle primero el matrimonio y después oren. Ese es el orden acá. Concuerda con la enseñanza de Cristo que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla la cuenta con tu hermano y después... Nosotros pensamos que orando más vamos a arreglar las cosas, pero acá dice que primero tenemos que arreglarlas y luego entonces sí oremos. Así que no ayudar a nuestra esposa espiritualmente nos impide de desarrollar nuestra relación espiritual con el Señor. Y si nuestra relación con el Señor está afectada, ¿qué ministerio vamos a tener? La mayoría de nosotros pensamos que la falta de eficacia en el ministerio tiene que ver con la poca preparación o con el poco tiempo que tenemos o con lo poco que nos han ayudado. Puede ser que las cosas sean mucho más sencillas, pero mucho más serias. Que la cuestión está en que no estamos entregando, dando nuestras vidas por nuestras esposas, protegiéndolas, ministrándolas, cuidándolas. No son pocos los hogares cristianos donde se da lo que podemos llamar el abuso espiritual. El abuso. ¿En qué consiste? Alguien dijo que el abuso espiritual doméstico es usar las escrituras, los principios bíblicos o la autoridad espiritual de uno para controlar a un miembro de la familia con fines egoístas. Es como abusar de los hijos, maltratarlos y decirle, me tenés que hacer caso porque la Biblia dice que me tenés que hacer caso. O pasar por encima de la esposa con ninguna sensibilidad y decirle, te tenés que someter a mí porque la Biblia dice que tenés que someterte a mí. Eso es abuso espiritual. Sí. Utilizar los principios bíblicos para someter a alguien erróneamente, con fines egoístas. ¿Cómo hizo Abraham? Acá tenemos un caso de abuso espiritual. Tenés que decir que sos mi hermano, porque de lo contrario sé que voy al muere, así que salvamos.
Examinemos, hermanos, el grado de entrega que manifestamos hacia la esposa. El grado de entrega que usted manifiesta hacia su esposa es el mismo que usted manifiesta para con su ministerio. Hay que ser honestos y pensar, ¿no? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo que usted manifiesta para con personas particulares de la congregación? El grado de entrega que manifiesta para con su esposa es el mismo que usted manifiesta para con sus padres o para con sus hijos. Hay esposas que suelen decir, ¿te importa más, puntos suspensivos, que yo? Cuidado, escuchemos eso. Puede ser que sea verdad. No, debe ser verdad. Pero ¿cuál es el grado de entrega? Hay que atender ese reclamo. Si no lo hacemos, estaremos propiciando una siembra que dará fruto indeseado. Hermanos, la pregunta es, ¿quién está dando la vida por quién en tu casa? Y puede ser que cuando nosotros somos confrontados con estas verdades, tengamos ganas de salir corriendo. Está bien, salga corriendo, pero salga corriendo al lugar correcto. Amén. Más que al lugar correcto, a la persona, a nuestro Señor y Salvador. Hay un manantial que ha sido abierto para la limpieza y purificación de nuestros pecados, al que podemos acudir continuamente. Y allí podemos encontrar perdón, renovación, limpieza para continuar. Quizás a veces nosotros, y con eso cerramos, justificamos nuestros errores como esposos en nuestra infancia. ¿Ves que a la gente del mundo le encanta escarbar en el basurero de la infancia? No, pero mi papá era alcohólico, no, mi papá no era un buen esposo, no tenemos pretexto, hermano, tenemos el mejor ejemplo. No importa cómo haya sido tu papá con tu mamá, pero tenemos el ejemplo de cómo es Cristo con su iglesia. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos mirar. Si quieres ser un buen esposo, estate mucho tiempo con el buen esposo que es el Señor. Amén. Examínate delante de Él, confiesa tus faltas a Él, pide su gracia a Él y entrégate a tu esposa como es entregada a la suya. El Señor nos ayude en ese desafío, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, Pastor Jerry. Amén. Cuando antes de venir a la Argentina, recaudando fondos, pasamos 2 años visitando iglesias, presentando ministerio, y creo que más de 150 iglesias. Y uno empieza a ver algunos patrones. Uno de los patrones éramos que vimos la generosidad, propósito, enfoque y empeño de una iglesia realmente era paralelo a esas mismas cosas en el pastor. La recepción, la ternura, la amabilidad de la iglesia era reflejado de la esposa del pastor. Obviamente un estudio no científico, pero nos tenemos que preguntar cuántas de esas iglesias frías, amargas, que no están creciendo, son porque hay un problema ahí entre el pastor y su esposa. Porque el pastor creyó la mentira de que vos cuidas a la iglesia y Dios va a cuidar tu familia. Y punto. Eso sigue. Dios cuida tu familia por ti, a través tuyo. Amén. Cuida la iglesia, Dios cuida tu familia a través de ti. Qué gran desafío. Amén. Y he estado ahí. Me ha tironeado mi oreja, mi esposa. Ahora ya tenemos algunos códigos que compartimos. Y ella dice, ¿querés compartir un mate? Eso ya me dice, es un párrafo de algunas discusiones pasadas que hemos tenido. Entonces dejo lo que estoy haciendo, ella necesita tiempo conmigo. O podemos hacer algo como familia, eso significa deja todo lo que estás haciendo. Sé que estás ocupado, pero tus hijos te necesitan. Necesitamos realmente enfocarnos y poner ese esfuerzo en enfocar a nuestra familia.
piensan que si nos enfocamos en cómo Dios quiere que nos enfocamos, que Él puede cuidar a su iglesia. Para terminar, voy a pedir a Pastor Carlos Cejas y Pastor Víctor Cervantes que pasen adelante, así los de Zoom pueden ver y simplemente oren. ¿Sí? Bien, oramos. Padre amado, damos gracias por su gran amor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y gracias por este estudio, por este mensaje que seguro muchos de nosotros lo hemos escuchado o lo sabemos, pero hemos descuidado y algunos de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos tu ayuda para estar atentos a nuestras esposas y Señor, que tu nombre sea glorificado, no solamente en nuestras vidas, en nuestro ministerio, pero principalmente en nuestros matrimonios. Por favor, bendice este tiempo y te damos gracias por tu gran amor y ayúdanos, Señor, como esposo, a amar a nuestras esposas, a cuidarlas y que tú te glorifiques, Señor, en todo esto. Damos gracias, pedimos tu ayuda, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amante Padre, venimos ante ti en nombre de Cristo, primeramente dándote gracias, en mi caso por mi esposa y cada hermano seguro por su esposa, Señor. Gracias porque tú nos has dado de tu benevolencia, Padre. Te confesamos que no hemos hecho siempre como debíamos, no hemos seguido ese ejemplo tuyo, Señor Jesús, y te pedimos ayuda. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas recordar tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos para cuidar mejor a nuestras esposas, Señor, y servirte más a ti, Señor, a través de nuestro amor a ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cómo has usado al pastor. Gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones. Que no robe Satanás las semillas, por favor, Padre, sino que puedas tú ver y glorificarte porque haya fruto de lo que hemos oído. En nombre de Cristo lo pido, te alabamos, te exaltamos. Amén. Amén.